Hola a todos, me alegra verlos de vuelta. Esta noche vamos a descubrir algunas de las historias más inquietantes que encontré navegando por 4chan. Hay un par que realmente me dejaron sin palabras. Quédense hasta el final para escucharlas todas. Vamos a empezar. Esto pasó en septiembre de 2018, en un sector de Tala al este de Coos Bay, en Oregón. Trabajaba de temporada para una empresa pequeña, de esas que cogen contrato con una maderera y te sueltan en medio del monte durante 6 semanas. Éramos 5 en la cuadrilla. Aquel día me tocó a mí solo el sector norte, marcando árboles y limpiando maleza. Los otros 4, Rick, Dallas, un chaval al que llamábamos Ganso, y el capataz, Marv, estaban en el sur, como a 2 kilómetros por pista forestal. El sitio era feo pero normal. Abetos Douglas de 30 metros, helechos hasta la cintura, ese olor a savia y a tierra mojada que se te mete en la ropa y no se va con nada. Había llovido la noche anterior y el suelo hacía ese ruido de esponja cada vez que pisabas. Llevaba la motosierra colgada, la lata de pintura naranja al cinto y una radio Motorola vieja que solo servía cuando había suerte con el viento. Empecé sobre las 8. Marcar árboles no tiene misterio. Buscas los que entran en el corte. Les das una raya de pintura a la altura del pecho. Sigues. Puedes pasarte horas sin pensar en nada. Y así iba yo, hasta que a eso de media mañana me metí en un claro pequeño, casi una hondonada, y algo me hizo parar. Un abeto joven a mi izquierda tenía un corte en el tronco, no un corte de motosierra ni de hacha, una cavidad rectangular, limpia, hecha a formón, del tamaño de una cajetilla de tabaco, justo a la altura de mis ojos. Me acerqué. Dentro había un papel enrollado, apretado como un cigarrillo. Lo primero que pensé fue en los cazadores. A veces dejan notas para compañeros, señales de que ya han pasado por ahí. En el bosque, la gente hace cosas raras y casi siempre hay explicación. Saqué el papel con 2 dedos y lo desenrollé despacio porque estaba un poco húmedo por el borde. Era una foto impresa. Papel normal, de impresora doméstica, calidad regular. Un hombre de unos 50 años, gorra de béisbol, camisa a cuadros, saliendo de lo que parecía una gasolinera. La foto estaba tomada desde lejos, con zoom, y él no miraba a cámara, no posaba, ni siquiera sabía que le estaban haciendo la foto. Eso se veía enseguida. Le di la vuelta, nada escrito por detrás. Me quedé un rato mirando aquello sin entender. Volví a enrollar la foto y la dejé donde estaba, porque mi primera idea fue que era cosa de otra cuadrilla, una broma, algo. Seguí caminando. 10 metros más allá, otro abeto, otra cavidad a la altura de los ojos, otro papel dentro. Se me hizo un nudo raro en el estómago, pero todavía no era miedo. Era esa sensación de cuando ves algo que no encaja y tu cabeza aún está buscando una explicación decente. Saqué el segundo papel, otra foto impresa. Una mujer joven, pelo recogido, chaqueta vaquera, cruzando lo que parecía un aparcamiento de supermercado, tomada también desde lejos, sin que ella lo supiera. Empecé a mirar alrededor. Los troncos, vistos así, parecían todos iguales al principio. Pero una vez que sabes lo que buscas, se ven. La forma rectangular no es natural. La corteza queda con un borde afilado, más claro por dentro. Conté 3 más solo desde donde estaba. Fui hasta ellos. Cavidad, papel, foto. Cavidad, papel, foto. Un hombre mayor bajando de una camioneta en un aparcamiento. Una chica en una parada de autobús, con auriculares. Un tipo de mi edad saliendo de un gimnasio con una bolsa al hombro. Todas tomadas desde lejos. Todas de sitios públicos. Ninguna con la persona mirando al objetivo, y la calidad de la impresión era la misma en todas. El mismo papel, el mismo blanco, un poco crema por los bordes húmedos. Dejé la motosierra apoyada en un tocón y empecé a rodear el claro despacio, buscando más. Los encontré, 12 en total. 12 árboles jóvenes, todos con el rectángulo cortado a la altura de mis ojos, dispuestos en una curva ancha que abrazaba la hondonada. Nadie que pasara por allí de paso los vería. Yo los vi porque me metí a marcar en un sitio donde normalmente no se marca. Saqué los papeles uno por uno. 11 fotos de 11 personas distintas. Hombres, mujeres, gente joven, gente mayor. Ningún patrón evidente. Todos en lugares corrientes, gasolineras, aceras, cajeros, el patio de una escuela. Esa última me la guardé sin mirarla demasiado tiempo.
Faltaba una. El árbol número 12 estaba un poco separado, casi pegado al borde del claro, en el lado por donde yo había entrado. Fui hasta él con las otras 11 fotos en la mano y ya notaba cómo me estaba costando respirar tranquilo. No jadeaba, no me temblaban las manos todavía, solo un ritmo raro en el pecho, como cuando subes escaleras sin querer. Saqué el papel. Lo desenrollé. Era yo, de espaldas, bajando de mi camioneta esa misma mañana, en el aparcamiento de tierra donde dejábamos los vehículos. Se veía la parte de atrás de mi Ford, la matrícula a medias, mi chaqueta naranja, la termo en la mano derecha. Me acordaba de haber cogido el termo con la derecha porque tenía la izquierda ocupada con las llaves. La foto estaba tomada desde algún punto elevado, quizá desde la ladera de enfrente, con teleobjetivo. No grité, no corrí. Me acuerdo perfectamente de lo que hice, y es una de las cosas que me da rabia contar, porque suena a que exagero. Me quedé quieto y escuché. El bosque estaba callado del modo en que están callados los bosques cuando llueve la noche antes y luego sale sol. Ese silencio blando, con goteo. No había pasos, no había nada. Solo el ruido de mi propia ropa cuando respiraba. Guardé las 12 fotos en el bolsillo interior de la chaqueta. La motosierra la cogí sin arrancarla, porque no quería el ruido. Empecé a andar hacia el sur por la pista, no por donde había entrado. Fui rápido, sin correr, porque si alguien me estaba mirando, no quería darle la satisfacción, y porque en un monte así correr te tira al suelo en 20 segundos. La radio se me encendió a mitad de camino. Era Dallas, preguntando si me había parado a comer. Le dije que estaba bajando al punto de reunión y que los necesitaba a todos allí. Marv se puso al aparato. Le dije que me había encontrado algo raro y que no iba a explicarlo por radio. Marv, que llevaba 30 años en esto, no discutió. Dijo, vale, te esperamos, y cortó. Tardé casi 40 minutos en llegar. En todo ese trayecto no vi a nadie ni oí nada raro. Y sin embargo, no dejé de sentir en la nuca esa presión que tienes cuando alguien te mira desde atrás en un autobús. No sé si era real o si me lo estaba montando yo. Cuando llegué a las camionetas, los 4 estaban ya allí, apoyados en el capó del pickup de Marv. Rick empezó a decir algo en broma sobre que se me veía cara de haber visto un oso, y se cayó él solo cuando saqué las fotos. Las extendí sobre el capó. Los 4 se acercaron. Nadie dijo nada durante un rato bastante largo. Ganso, que era el más joven, cogió la mía, la miró, la volvió a dejar y se metió las manos en los bolsillos como si de repente le sobraran. Marv fue el que habló primero. Nos vamos, dijo, nada más. Recogimos las herramientas en 10 minutos. Dejamos material en el sector sur, cosa que nunca se hace, porque un compresor tirado en el monte una noche te desaparece. A Marv le daba igual. Salimos los 5 en 2 camionetas, yo detrás de él por la pista, y no paramos hasta la carretera asfaltada. Del aparcamiento de tierra, por cierto, no vimos ninguna otra huella de neumáticos aparte de las nuestras. Eso lo miré yo antes de arrancar. Estaba embarrado y se habrían notado. Quien fuera había entrado a pie o desde otro punto. Las fotos las llevé esa misma tarde al departamento del sheriff. El ayudante que me atendió al principio puso cara de otro tío que se ha asustado en el bosque, hasta que vio la mía. Cambió de tono. Vino un investigador. Me tomaron declaración durante 2 horas. Preguntaron cosas concretas, rutas de acceso, horarios de la cuadrilla, si publicaba en redes donde trabajaba. No publicaba. De las 11 personas restantes en las fotos, según lo que me contaron después, 3 estaban ya en expedientes abiertos del condado por denuncias de acoso o de sensación de estar siendo vigilados, denuncias que no habían llegado a nada porque no había pruebas físicas. Ahora las había. Las otras 8, que yo sepa, ni siquiera sabían que existían aquellas fotos suyas. El sector se cerró mientras peinaban la zona. Pasaron semanas. Encontraron 2 cavidades más en árboles más lejanos, vacías. No encontraron al que las hizo, ni un casquillo, ni una colilla, ni una huella decente. Alguien se había tomado la molestia de no dejar nada. Yo volví a la costa una semana después y no acepté más contratos con esa empresa. Marv tampoco. Ganso creo que dejó la tala del todo. De Rick y Dallas, no sé.
Lo único que a veces me pregunto es cuánto rato estuvo mirándome aquella mañana desde la ladera mientras yo bajaba de la camioneta con el termo y las llaves, sin saber que a mí también me tocaba número. Trabajo con hidrófonos desde hace unos 8 años. La gente se imagina cosas raras cuando les cuento a qué me dedico, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo es aburrido. Bajas un equipo al agua, esperas, subes el equipo, revisas la grabación. Después, en tierra, te pones auriculares y escuchas horas de nada para atrapar 30 segundos de algo. En junio de 2021, estaba embarcada en el Corales 2, un buque oceanográfico bastante viejo, en una zona al oeste de las Galápagos. No quiero dar coordenadas exactas, digamos que estábamos sobre una fosa, uno de esos puntos donde el fondo cae de golpe y el mapa se pone azul oscuro. Éramos 6 a bordo. El capitán, al que todos llamaban Chino, aunque no tenía ni una gota de ascendencia china, 2 técnicos, la cocinera, un becario y yo. Yo era la única con formación en acústica. La misión era simple: registrar ruido de fondo a varias profundidades para tener bases de comparación cuando después buscas ballenas, sismos, movimiento de flotas, lo que sea. Ruido de referencia, trabajo rutinario. Trabajábamos con 2 hidrófonos, uno a 1000 metros, otro más profundo, colgados de cables largos con lastres. El más profundo bajaba hasta 4000. 4000 metros suena a mucho, y es mucho, pero para el equipo era normal. Lo que no es normal es lo que sube por ese cable a veces. Los primeros 3 días no pasó nada raro. Golpeteos de motor lejano, algún clic de cachalote, un rumor grave que probablemente era una corriente rozando el fondo. Todo lo esperado. La 4ª noche estaba yo sola en la cabina de registro. Chino dormía. El becario estaba en cubierta fumando. La cocinera había recogido la cena hacía rato. La cabina era estrecha, olía a plástico caliente y a café malo, y tenía 2 monitores viejos con el brillo demasiado alto. El mar afuera estaba en calma y el casco crujía cada tanto con ese sonido de metal cansado que hacen los barcos viejos cuando baja la temperatura. Yo estaba revisando por encima la grabación de la tarde, en la banda baja, entre 20 y 100 hercios. Ahí no suele haber nada interesante, corriente, algún crujido tectónico. Y había otra cosa. Al principio pensé que era interferencia del propio barco, una bomba, un compresor, algo mecánico con nosotros. Le puse un filtro por encima para bajar armónicos y me acerqué a ver el espectrograma. La forma no era la de una bomba. Las bombas te dibujan líneas rectas, tonos puros, muy limpios. Esto tenía picos irregulares, agrupados en bloques cortos, separados por silencios de duración parecida. Ritmo, un ritmo demasiado regular para ser una corriente y demasiado irregular para ser un motor. Le di al play sin filtros. Se oía un murmullo grave, casi como si alguien soplara dentro de un tubo grande. No decía nada, no todavía. Solo era ese soplo, cortado en tramos. Subí la ganancia. En acústica se te enseña muy pronto a no confiar en lo que aparece al subir la ganancia. Cuando amplificas cualquier cosa lo suficiente, tu cerebro le encuentra sentido. Encuentras rostros en las nubes y palabras en el ruido. Se llama pareidolia, y con audio pasa lo mismo. Yo lo sabía. Lo pensé en ese momento y me obligué a bajar la ganancia otra vez, pero el ritmo seguía ahí en el espectrograma, mirándolo sin sonido, bloques de energía, silencio, bloques de energía, como frases. Marqué el fragmento y lo aparté para revisar por la mañana. Al día siguiente lo volví a abrir. Estaba con Marcos, uno de los técnicos, un tipo tranquilo, aficionado a las cosas raras pero muy racional. Le puse los auriculares sin decirle nada. Le pedí que me dijera qué oía. Marcos escuchó como 2 minutos con cara de aburrido. Después, la cara le cambió un poco. Se quitó un auricular. Alguien está hablando en la radio, ¿no? Cerca del micro. Le dije que no, que eso venía del hidrófono profundo, del de 4000 metros. Se rió, pero se rió corto. Volvió a ponerse el auricular y estuvo otro rato callado. Es una voz, dijo. O algo que suena igual. Aplicamos varias cosas. Corrimos un análisis de origen para descartar que estuviéramos captando alguna radio filtrada por el cableado del propio barco. Nada.
La firma acústica encajaba con la del hidrófono profundo, no con contaminación de superficie. Comprobamos el reloj del equipo, la profundidad registrada por el sensor de presión del propio cable. 4012 metros en el momento exacto de la grabación. A esa profundidad, para que un sonido humano llegue al hidrófono, alguien tendría que estar produciéndolo ahí abajo. Y no hay nadie ahí abajo. No hay submarinos militares paseando a 4000 metros por deporte. Y si los hay, no van hablando por altavoces externos. La presión a esa profundidad aplasta cualquier cosa que no esté diseñada específicamente para aguantarla. Así que era otra cosa. Tenía que ser otra cosa. Le pusimos la grabación a Chino, se la pusimos también al becario, que estudiaba biología y no tenía ni idea de acústica, precisamente para ver qué decía alguien sin prejuicio. El becario, que se llamaba Iván, escuchó con los ojos cerrados y al minuto y medio se los abrió. «Está diciendo algo», dijo, «pero no entiendo qué». Le pregunté en qué idioma le sonaba. Se quedó pensando, «En ninguno que yo conozca, pero es alguien hablando». Lento, como quien lee. Esa palabra se me quedó, como quien lee. Repetimos la bajada del hidrófono profundo 2 veces más en los 3 días siguientes, a la misma zona, a la misma profundidad. La primera vez no captamos nada raro, solo el rumor habitual y algún canto lejano de Yubarta. La segunda, sí. Otra vez el mismo tipo de bloques rítmicos en la banda baja. Duraba cerca de 11 minutos y luego se apagaba sin más, sin desvanecerse, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Marcos estaba conmigo esa vez. No dijo nada. Se quedó mirando la pantalla y después salió a cubierta a respirar. Yo estaba tranquila, por fuera, por dentro no tanto. Trabajé el resto de esos días con los auriculares menos rato del que solía y no volví a subir la ganancia más de la cuenta. Cuando llegamos a puerto, pasé la grabación por canales oficiales al Instituto Acústico con el que colaborábamos. Pedí que la analizaran sin decirles yo lo que creía oír, para no contaminar el análisis. La respuesta tardó 5 semanas. Fue breve y muy profesional. Decía, resumiendo, que el sonido era de origen natural, probablemente geológico, que a esas profundidades, en zonas de fosa, la compresión lenta de bolsas de gas atrapadas en roca sedimentaria puede generar patrones acústicos que, al oído humano, imitan el habla. Es un fenómeno conocido, está documentado. Me mandaron 2 referencias, lo leí varias veces. Tiene sentido, encaja, no hay ningún misterio ahí. Guardé el informe en una carpeta y me quedé tranquila unos días. La grabación se la había enseñado antes, extraoficialmente, a un amigo lingüista, un tipo al que conocí en la universidad, que trabaja con lenguas poco documentadas. Le dije que era para una cosa mía, sin darle contexto, sin decirle de dónde venía. Le pedí que la escuchara y me dijera lo que fuera. Tardó bastante en contestarme. Cuando me contestó, me llamó por teléfono en vez de escribir. Fue una conversación corta. Me dijo que no reconocía el idioma, que fonéticamente no le encajaba con ninguna familia lingüística conocida por él. Aunque él no lo sabe todo, podía ser cualquier cosa, pero me dijo otra cosa. Me dijo que la estructura era repetitiva, que había analizado los intervalos entre grupos de sonidos, las duraciones, las cadencias, que si aquello era habla, y en su opinión lo parecía, era la misma frase, una vez, y otra, y otra. Me preguntó de dónde había sacado la grabación. Le dije que era ruido de un experimento y colgué antes de que insistiera. El informe oficial sigue en mi carpeta. Tiene razón, seguro. Bolsas de gas, roca sedimentaria, compresión lenta. Es lo más probable, es lo lógico. La grabación original la tengo en un disco duro externo, guardada en un cajón. No la he vuelto a abrir, tampoco la he borrado. Esto pasó en agosto de 2022, en un sistema de cuevas al este de Tennessee, cerca de la frontera con Carolina del Norte. No voy a decir el nombre exacto, porque parte del sitio sigue cerrado por lo que voy a contar. En ese momento, yo era estudiante de posgrado en geología. Estaba trabajando en mi tesis sobre formaciones kársticas y sedimentos y tenía permiso oficial de la universidad y del servicio de parques para hacer mediciones dentro de una cueva que estaba parcialmente cartografiada. La palabra clave ahí es parcialmente.
Los mapas cubrían más o menos el 80% del sistema, pero había ramales laterales que nadie había documentado en detalle. Bajé solo. Sé cómo suena. En espeleología nunca se baja solo, esa es la primera regla que te enseñan. Pero yo llevaba 3 años entrando en esa cueva, conocía las galerías principales de memoria, y ese día solo iba a tomar muestras en una zona ya conocida, a unos 400 metros de la entrada. Registré la salida con el guardaparques, dejé mi hoja de ruta, tiempo estimado 3 horas. Todo protocolo. La entrada es una boca inclinada en la ladera, tapada con arbustos y no sabes que está ahí. Ese día había una humedad que se te pegaba a la ropa antes de entrar siquiera. Recuerdo eso porque me sequé la cara con la manga y la tela ya estaba mojada. Las primeras 2 horas fueron rutinarias. Medí, saqué fotos, embolsé muestras. Estaba por volver cuando noté algo raro con el aire. En esa galería el aire siempre se mueve un poco, viene de alguna parte, y ese día venía con más fuerza de lo normal, desde un ramal lateral que yo tenía marcado en mi mapa como sin explorar. El ramal era angosto, la entrada te obligaba a agacharte, y hasta ese momento nunca me había interesado. Ese día me interesó, porque si había corriente de aire, había otra salida en alguna parte, y eso sí valía la pena anotar. Me agaché y entré unos metros. La galería se abría a los pocos pasos. Podía caminar erguido. Encendí la linterna secundaria, además de la del casco. Entonces escuché las voces. No fue algo lejano ni ambiguo. Eran voces humanas, varias, hablando a volumen normal. La primera reacción que tuve fue de alivio, porque pensé que eran otros exploradores que se habían metido por otra entrada. Lo raro era que el guardaparques me habría avisado si había otro grupo abajo ese día. Seguí caminando hacia el sonido. La galería giraba a la izquierda, después bajaba un poco. Las voces se hicieron más claras. Podía distinguir tonos, hombres y mujeres, alguien riéndose por lo bajo. No era una conversación acelerada, sonaba como gente charlando en una sala de espera. Doblé la última curva y salí a una cámara natural bastante grande, techo alto, tal vez 8 metros. El piso relativamente plano, y ahí estaban. Conté después, cuando ya estaba fuera y trataba de escribir el reporte. Fueron unas 20 personas, algunos sentados sobre esteras aislantes, otros de pie contra la pared. Había cascos, arneses, cuerdas colgadas en un saliente. 3 o 4 linternas grandes montadas en trípodes iluminaban la cámara con luz cálida, no con esa luz azul de las frontales. Vi bolsas de dormir, vi bidones de agua, vi cajas plásticas apiladas contra una formación. Una de esas cajas estaba abierta y adentro se veían carpetas de anillos. No parecían perdidos, parecían instalados. Me quedé en la boca de la cámara, me vieron enseguida. Y esto es lo que todavía no puedo explicar del todo. Nadie se sobresaltó, nadie se levantó de golpe. Nadie hizo ese gesto de la gente cuando la agarran por sorpresa. 1 o 2 giraron la cabeza hacia mí con la misma calma con que girarían si entrara alguien conocido. Un hombre sentado cerca del centro me miró unos segundos. Tendría 50 y pico, barba corta, ropa técnica de buena calidad. Habló en voz normal, ni fuerte ni bajita. «Nos encontraste antes de tiempo», lo dijo así, sin preguntas, sin sorpresa, como si estuviera anotando un hecho. Otro hombre, más joven, se puso de pie, no rápido. Se puso de pie como cuando uno se levanta al terminar una comida. Después se pararon los demás, uno por uno, sin apuro, sin hablar entre ellos. En cuestión de 15 o 20 segundos, había 20 personas de pie mirándome. Nadie sacó nada, nadie levantó la voz. Voy a ser honesto. En ese momento no sentí lo que uno espera sentir. No hubo pánico. Hubo algo más frío que eso, más parecido a cuando estás manejando y ves que el semáforo cambia y tienes que decidir en un segundo si frenas o pasas. El cerebro se pone muy silencioso. Dije, tratando de que la voz saliera pareja,
que era una expedición académica, que estaba con la universidad, que había registrado mi entrada con el guardaparques y que tenía que salir porque me estaban esperando arriba a una hora determinada. Mentí sobre la hora. Adelanté todo 40 minutos. El de la barba corta asintió una sola vez. No dijo que sí, no dijo que no, solo asintió. Di media vuelta y empecé a caminar de vuelta por donde había venido. No corrí. Esa parte la tuve clarísima desde el segundo 1. No sé bien por qué. Si corría, algo cambiaba. Caminé al ritmo con el que había entrado. Escuchaba mis propias botas contra la piedra, el goteo de agua en algún lado a la derecha, y detrás, muy atrás, el rumor de las voces que habían empezado otra vez, bajitas, entre ellos. No me siguió nadie. Al menos, no que yo escuchara. Salí del ramal lateral, retomé la galería principal, y ahí sí aceleré un poco. Pasé por los puntos donde había dejado muestras marcadas, y ni las levanté. Tardé, no sé, 40 minutos en llegar a la boca de entrada. Cuando vi la luz del día por la abertura entre los arbustos, se me aflojaron las rodillas. Me apoyé un segundo contra la pared. Afuera había señal. Llamé al guardaparques desde el estacionamiento, sin sentarme, apoyado en el capó de la camioneta. Le expliqué en 2 frases lo que había visto. El tipo del otro lado del teléfono se quedó callado 3 segundos y me dijo que me quedara donde estaba y no me moviera. En menos de una hora había 4 vehículos oficiales ahí arriba. Vino gente del sheriff del condado. Vino una unidad de rescate espeleológico. Me tomaron declaración en el asiento trasero de una patrulla, con la puerta abierta, porque el olor a plástico caliente me estaba mareando. Bajaron esa misma tarde. Yo no volví a entrar. Me pidieron que esperara arriba. Tardaron varias horas. Cuando salieron, el que dirigía el equipo se me acercó y me dijo, con toda la calma del mundo, que en la cámara no había nadie, ni una persona, se habían ido, pero no habían tenido tiempo de limpiar todo. Habían dejado atrás 2 cajas plásticas, un par de bolsas de dormir enrolladas de apuro y varias carpetas. Las carpetas eran mapas, muy detallados, de los cursos de agua subterránea de toda esa zona del este de Tennessee. Acuíferos, ríos internos, puntos donde el agua del subsuelo alimenta los reservorios que sirven a los pueblos de superficie, cosas que en un mapa turístico no vas a encontrar nunca. Cosas que ni siquiera en mi tesis, con acceso académico, yo tenía tan cartografiadas. Nadie me quiso decir después qué pensaba la Fiscalía Federal, porque en algún momento pasó a Fiscalía Federal. Me interrogaron 2 veces más en las semanas siguientes. Preguntas muy específicas sobre las caras, la ropa, el equipo, si había visto marcas, logos, algo escrito. Yo respondí todo lo que pude, lo último que supe, y esto fue por una nota corta en un diario local a fines de ese año, era que la investigación seguía abierta. No decían por qué esa gente estaba ahí abajo. No decían para qué querían esos mapas. La cueva quedó cerrada al público por tiempo indefinido. Yo terminé la tesis con datos de otro sistema en Kentucky. Nunca más volví a esa parte de Tennessee, no por miedo dramático, por algo más sencillo. Ese hombre dijo, antes de tiempo, y yo hasta hoy no sé para qué se estaban preparando. Me alegra que hayas visto el video completo. Cuéntame cuál fue tu historia favorita en los comentarios, y si buscas más historias de terror, encontrarás muchas más en el canal. Hasta la próxima.